Vale, pues nada, muchas gracias a todos y a todas por asistir hoy. Os queremos compartir un poco lo que llevamos desarrollando estos últimos 2 años en relación con la memoria y el cine y la televisión, que recupera esa memoria del activismo LGTB, ¿no? Y bueno, realmente, si puedes pasar, Santi, esto está vinculado a dos proyectos. Un proyecto muy pequeñito, que es un proyecto de la propia universidad, que nada, tarda mucho además en decidirlo, pero luego solo hay 10 meses para ejecutarlo. Eh, pero bueno, que tiene que ver con lo que vamos a explicar hoy. Y otro que es un pelín más grande, que es un I+D del Ministerio, que está dirigido desde la Universidad de Sevilla, la UPO, y en el que también participamos, ¿no? Y ambos tienen una temática común. Os quería enseñar, sí, antes la página web que estamos montando, pero creo que se ve más o menos. Lo que estamos haciendo en este proyecto, que os digo que dirigen desde la Pablo de la Vide, bueno, es por un lado una cartografía que aún está en construcción de los lugares asociados a diferentes formas de memoria LGTB, pueden ser desde placas, pueden ser, bueno, cárceles como hay, ¿no? Pueden ser películas, que es lo que nosotros hacemos, que recuperan esa memoria. Y luego más en detalle hemos desarrollado algunos estudios de caso, ¿no? Pues eh, trabajamos con antropólogos, con sociólogos, y bueno, ellos hacen más la cuestión más etnográfica, etcétera, y nosotros más las cuestiones audiovisuales. Pero bueno, creo que está quedando pues una página web que será interesante luego para consultar cualquier tipo de investigador que se acerque a esta cuestión. Sobre todo, bueno, hemos estructurado la presentación primero en una contextualización, introducción sobre el marco, digamos, contextual y teórico en el que nos basamos, también para hacer un poco de estado de la cuestión. Y luego, pues, hemos tocado, bueno, abordamos dos casos de estudio, cada cual nos sirve para hablar un poco de los enfoques metodológicos que estamos siguiendo y también, bueno, pues para propiciar un poco ese diálogo en la parte posterior. A nivel contextual, claro, ambos trabajos giran en torno a la idea de memoria. En los últimos años se han empezado a activar, sobre todo desde el ámbito de la historiografía, pero también desde otros como la sociología, antropología, también comunicación, bueno, pues estudios para hacer memoria de la historia de las disidencias sexuales y de género en España. El marco legal, sobre todo durante el franquismo, pues será la ley de vagos y maleantes, la ley de peligrosidad y rehabilitación social, donde, bueno, pues lo que entonces se conceptualizaba como homosexualidad, que hoy en día utilizaríamos otras categorías para definirlo, analizarlo y abordarlo, pues bueno, era perseguido con multas, prisión, incluso hay dos casos de dos campos de concentración y bueno, pues se aprecia una relación directa, como apuntamos ahí, entre visibilidad y castigo, ¿no? Si no queda demasiado expuesto en la esfera pública, como que se podía hacer hasta cierto punto, cierta vista gorda, pero la visibilidad pública es lo que acarreaba mayor castigo. Esta visibilidad pública, sobre todo, se alcanza en la esfera pública, valga la redundancia, durante los años 70, que empiezan los primeros grupos activistas, y a finales de los 70, pues bueno, los primeros orgullos en Barcelona, en Madrid, termina la ley de peligrosidad y rehabilitación social y pasan a legalizarse después esos grupos activistas. Esta historiografía queer sobre todo empieza en los primeros 2000 con libros como estos de Fernando Olmeda, Redada de Violetas, que lo que quieren hacer es escribir esas memorias, esos relatos históricos silenciados, ocultados, o que la historiografía tradicional pues, no se ha tomado en serio, los ha pasado por alto, ¿no? Consideran importante estos autores recuperar esas historias, esos pasados, bueno, por un lado, porque existieron, para que no queden en el olvido. Por otro lado, hay una vinculación con el activismo en cuanto a, bueno, reivindicar, pues, justicia, reparación también para, bueno, pues esas personas que vivieron esos pasados
tan duros. Frente a esa invisibilización social histórica, institucional también, que apuntamos ahí, pues bueno, estos primeros impulsos empiezan a arrojar luz sobre esas memorias hasta entonces bastante pasadas por alto. Estas aproximaciones desde el ámbito de la historia, la historiografía, sobre todo han cobrado especial impulso desde hace aproximadamente una década, con historiadores como Geoffroy Ward o Javier Fernández Galeano, que lo que han hecho es acudir a los archivos históricos y consultar los expedientes mediante los que se procesaba a personas homosexuales, y además de arrojar muchísima información sobre cómo podía ser la vida de las personas homosexuales, sobre todo durante el franquismo, lo que han detectado es que no se perseguía a todos por igual. Sobre todo había un fuerte componente de clase a la hora de perseguir a personas o que llegar a haber condena, ¿no? Las personas con un estatus económico, social más privilegiado no sufrían esa homofobia institucional de la misma manera. También recogemos aquí algunas aproximaciones también realizadas a partir del año 2000, como Los Invisibles, de Richard Cleminson y Francisco Fernández García, que historizan las categorías con las que se ha conceptualizado la diversidad sexual pues, hasta el inicio del franquismo, evidenciando pues, la existencia de distintos conceptos, cómo han ido evolucionando, o la aportación de Alberto Mira, de Sodoma Chueca, que se centra en el siglo XX. Ambos analizan pues, esa evolución de categorías, de conceptualizaciones, no solo los discursos de opresión, sino también de aquellos que resisten a esos discursos y cómo negocian estas personas con esas etiquetas disponibles para pensarse a sí mismos o expresarse a sí mismos, ¿no? En España, hay una línea paralela, ¿no? Que es la cuestión de la recuperación de la memoria histórica, distintos impulsos institucionales para recuperar la memoria histórica de aquellos perseguidos, silenciados durante el franquismo, y pues también estos impulsos por recuperar las memorias queer tienen que ver con ellos. En el ámbito de la comunicación, las aproximaciones de revisión histórica no trabajan directamente sobre la idea de memoria, pero sí es importante la cuestión de hacer memoria, porque tratan de historizar qué representaciones de gays, lesbianas, personas trans han existido en la historia de los medios de comunicación, ¿no? Desde esas perspectivas que planteábamos antes, hacer historia, hacer memoria frente a la invisibilización, y también revisar de forma crítica qué modelos representacionales han existido, qué excepciones o aportaciones más valiosas han podido existir. Entonces, de alguna forma, entroncan también con la cuestión de la memoria. Estas aportaciones de los estudios LGTB, queer, llegan algo más tarde a España, sobre todo ya más hacia los años 2000. Hay aportaciones pioneras como la tesis de Juan Carlos Alfeo o la de la propia Bea, tratando de explorar, pues en el ámbito del cine, en el ámbito de la televisión, estas cuestiones, qué representaciones han existido históricamente, qué discursos han existido históricamente, y poco a poco, pues se ha ido legitimando un ámbito de estudio dentro del ámbito de la comunicación. En los últimos años se ha ido trascendiendo esa aproximación más centrada en las categorías identitarias de gays, lesbianas, para intentar, se ha ido incorporando esta aproximación más del mundo anglosajón de los queer studies, utilizar el concepto queer para abordar aquellas cuestiones que tienen que ver con la disidencia, la transgresión de las normas, pero que no se pueden vincular puramente con categorías identitarias, ¿no? Por ejemplo, cuestiones estéticas, en fin, otro tipo de discursos que exceden lo puramente identitario, y distintos trabajos, también alguna aportación mía, hemos tratado de ir completando esos vacíos historiográficos o ir, también hablar de cuestiones de autoría o de estrellas para enriquecerlo. La recuperación de pasados queer en el ámbito audiovisual ha tenido particular impulso durante la última década. Hay un contexto mediático donde hay un gran interés por recuperar historias queer ambientadas en el pasado. Lo vemos en el ámbito del cine, pero sobre todo en el de la televisión, recuperando figuras, momentos
que personas, ¿no?, que transgredían las normas sociales y sus procesos, digamos, de resistencia a pesar de esas presiones. En este ámbito es especialmente importante, y lo vemos en España, el impulso del streaming, las nuevas plataformas que en ese afán de diferenciarse de la televisión tradicional, pues tratan de ofrecer otros relatos, otras historias, otras formas de contarlo respecto a aquellos contenidos que veríamos en la televisión tradicionalmente, ¿no?, en la televisión generalista tradicionalmente. En el cine, por ejemplo, una fórmula muy habitual que se ha ido desarrollando es la del biopic, los relatos biográficos sobre celebridades. Por eso podemos hablar de biopics queer, ¿no?, en algunos casos, pues sobre el escritor Truman Capote, el activista Harvey Milk, o fusionando con las convenciones del cine musical, Bohemian Rhapsody sobre Freddie Mercury o Rocketman sobre Elton John. Tal es así, debido a estos impulsos que ha habido, que está empezando a haber también bibliografía específica sobre cómo en el ámbito audiovisual se están recuperando estas formas de memoria queer, reflexionando sobre qué tipos de representaciones hay disponibles, cuáles se privilegian, cuáles no. Y en este ámbito, pues la monografía de Horváth es la aportación más relevante que tenemos ahora mismo. Por un lado, la autora señala pues cómo esta recuperación sirve para traer esos pasados, acercarlos a audiencias contemporáneas, para mantener esa historia, esa memoria LGTB viva en el tiempo, generando también conexiones con esas nuevas audiencias y combatiendo pues esas tendencias tradicionales de los relatos oficiales de silenciamiento y ocultamiento, ¿no? Pues destacamos aquí, la autora destaca ejemplos como Pride, Carol, basada en la novela de Patricia Highsmith, o Pose, que veíamos antes un fotograma, o It's a Sin, que hace memoria de, de los tiempos de el SIDA, ¿no?, los primeros años en los que el SIDA llega y empieza a conocerse en el ámbito del Reino Unido. Para ello, partiendo de todas estas bases contextuales, bibliográficas, teóricas, nos hacíamos varias preguntas de partida en relación con estos dos proyectos que introducía Bea. Por un lado, ¿qué obras audiovisuales en el ámbito del cine y la tele existen en España sobre memorias queer, ¿no? Hemos tratado de configurar un listado, un catálogo, un repertorio para saber qué obras han existido. Nos interesa explorar qué tendencias o modelos puede haber, que es lo que hemos empezado a indagar, ¿no?, si existen aspectos narrativos, estéticos, temáticos compartidos dentro de este pequeño boom que ha habido durante la última década. En la línea del trabajo de Horváth, qué figuras y qué temas se recuperan con mayor frecuencia, identificando también pues, aquellos que se han pasado por alto, identidades o temas infrarrepresentados. Aquí una cuestión que se ve con mucha claridad es la falta de relatos históricos sobre mujeres cis. Y también estamos empezando a explorar un poquito, nos gustaría desarrollarlo más en el pasado, el ámbito de la recepción, de las audiencias, cómo reciben las audiencias LGTB estos relatos sobre memorias queer, estudiando pues, qué percepciones o qué posible impacto han podido tener estos relatos audiovisuales. Esta, sobre todo, la queremos desarrollar más adelante. Bea nos va a contar un poco lo que hemos empezado a mirar. Por un lado, pues detectamos así, a modo de ideas de partida, pues lo que apuntábamos, cómo sobre todo a través del streaming se está tratando de conectar con sensibilidades, con intereses contemporáneos, con audiencias jóvenes, en un mercado audiovisual saturado, y en términos metodológicos, además de la configuración de ese listado de catálogo exhaustivo, pues trabajamos, por supuesto, con las metodologías más cualitativas de análisis textual y análisis de discurso, prestando atención a aspectos narrativos, estéticos, ideológicos. Analizamos en algunos casos, que es de lo que vamos a hablar ahora, un poco los procesos de producción, que también es interesante explorar cómo estos procesos dialogan con lo industrial, ¿no? Y por otra parte, hemos empezado a trabajar también con grupos focales para el estudio de la recepción.
A modo de breve panorámica de lo que hemos encontrado de ese primer listado, sobre todo encontramos menos casos en cine que en televisión. En el ámbito del cine, sobre todo estos relatos de memoria como tema central están vinculados a la tradición del cine de autor, sobre todo. Tenemos aquí casos históricos como Un hombre llamado Flor de Otoño, sobre un hombre anarquista que por las noches pues, se traviste y actúa como estrella travesti, ¿no? En la Barcelona de los años 20, o Las cosas del querer, ¿no? Ambientada en los tiempos de la guerra civil y de la primera posguerra, y que se inspira en la biografía real del cantante de copla Miguel de Molina. Pero después, pues no tenemos tantos casos, ¿no? Uno de los más interesantes es Te estoy amando locamente, sobre el que va a profundizar Bea, que nos cuenta los inicios del activismo LGTB en Andalucía durante los años 70, cómo empiezan a generarse estas formas de compromiso político, y también trata de llegar a la audiencia de forma emocional, no solo presentándonos a un protagonista gay, sino también a otros personajes con otras identidades LGTB, y el relato de la madre, ¿no? Cómo acepta y se integra en ese primer grupo de activismo que nos presenta la película. En el ámbito de las plataformas, que es donde más casos encontramos, aquí voy un poquito más rápido porque lo he ido explicando ya antes, vemos ese afán de diferenciación respecto a la televisión generalista, con lo cual hay una parte de compromiso social con estos temas, pero también, digamos, un interés estratégico a nivel industrial, comercial, para diferenciarse respecto a las televisiones tradicionales. Y bueno, pues con Movistar Plus en el 2015 y la llegada de Netflix también en ese año, pues han ido proliferando distintas obras audiovisuales. Sobre todo desde el año 2019 y el año 2020. La primera que hace Netflix en el año 2019 es Elisa y Marcela, sobre esta historia de dos mujeres que se casan en Galicia en el año 1901, utilizando la estrategia del travestismo de una de ellas. Pero sobre todo, el principal, tenemos como único antecedente de cierta relevancia Lorca, muerte de un poeta, que es esta serie de los años 80 sobre la figura de Lorca, con una orientación muy divulgativa. Pero sobre todo la que impulsa es Veneno, a partir del año 2020, creada por los Javis, y centrándose pues, en la figura de esta estrella trans, célebre sobre todo en los 90 en la televisión, y no solo contándonos su relato biográfico, sino abordando a través de su figura otros problemas y otras luchas de personas trans, ¿no? Esta serie, que va a tener continuidad en otras de la plataforma A3 Player, pues establece algunos aspectos como una revisión crítica de la cultura popular, de las historias de celebridades, de los contenidos televisivos sobre todo, con una fuerte voluntad de inclusión. Hay muchas mujeres trans incluidas como actrices, como intérpretes en el reparto. Y hay también detectamos una marcada orientación melodramática, tratando de apelar al público a través de la emoción, a través del sufrimiento del personaje. Esa tendencia la hemos detectado en algunos otros casos de estudio, sobre todo en televisión. Por un lado, esa recuperación de pasados, de biografías, de memorias, pero con cierto énfasis en el sufrimiento, ¿no? Que es algo que desde los estudios LGTB queer, desde hace bastantes años se ha problematizado, ¿no? Esas visiones trágicas, demasiado pesimistas o demasiado dolorosas, ¿no? En algunas de estas series pues vemos, sobre todo en esta de abajo, que es Las noches de Tefía, sobre uno de los campos de concentración que hubo para personas homosexuales durante el franquismo, pues bastante énfasis en el sufrimiento de violencia, lo que padecen, agresiones de distinto tipo. Entonces, esto nos invitaba a reflexionar un poco sobre esta idea del martirio queer que detectamos a veces, si se está utilizando para emocionar o persuadir mejor, pero claro, ¿hacia qué audiencias se están dirigiendo? ¿A los ya convencidos, que ya hemos visto muchas representaciones de este tipo, o a los que aún no, tratando de ganarles a través de esa empatía, ¿no? Series como esta o Vestidas de azul, también sobre mujeres trans durante los años 70 y 80, Maricón perdido, sobre el colaborador de televisión Bob Pop, se han ido generando en los últimos años, pero también es cierto que han tenido menor impacto social.
dialogando con un modelo de calidad estética para tratar de diferenciarse mediante pues, buenos recursos estéticos como una fotografía muy cuidada, una música muy cuidada y demás. Destacamos también el caso de Balenciaga, de Disney Plus, y vemos pues, bueno, cómo ese modelo del biopic del que hablábamos antes se importa en España, no solo con Veneno, sino con Maricón Perdido o Bosé, de la que vamos a hablar un poco, con ciertos patrones recurrentes en términos narrativos, como utilizar una figura célebre, destacando sus aportaciones pioneras, casi siempre hombre, rara vez mujeres, con un poco utilizando como reclamo el mostrar lo oculto, ¿no? Lo que no se había contado o no se había mostrado que tiene que ver con su sexualidad. Y en el ámbito del documental, para terminar con esta primera parte, hemos encontrado distintas aproximaciones. Una de ellas es, por ejemplo, la que realiza Nosotros Somos, que es hacer memoria del movimiento LGTB en España, más vinculado al activismo, a la política, tratando de conectar con audiencias jóvenes, hace dialogar en determinados momentos, personas muy jóvenes con personas más maduras que vivieron esos pasados. O, por ejemplo, detectamos dos tendencias vinculadas al ámbito del true crime, las series sobre crímenes reales que acontecieron. Nos llamaba la atención que hubiera al menos dos series sobre el caso Vaninkoff, una de ellas centrada precisamente en dar voz a Dolores Vázquez, que fue esta mujer que sufrió un juicio mediático a primeros de los 2000, muy ligado a la cuestión de su orientación sexual, ¿no? Finalmente procesada, pero más tarde liberada por haber sido inocente, ¿no? Dialogando con esta vertiente del true crime, bueno, le dan voz a ella y a cómo vivió todo aquello. Y una variación relacionada con el biopic son los documentales sobre estrellas o celebridades del ámbito de la música, ¿no? Recuperan o destacan sus aportaciones en el ámbito de la cultura popular, porque fueron pioneros o porque fueron transgresores en su época, pero vemos unas nociones bastante variables de profundidad y de exhaustividad. Está más orientado al entretenimiento de gente pues, bueno, que quiere ver un documental en su casa, pero bueno, que sea ameno, ¿no? Tampoco entrando en cuestiones más problemáticas. Para no demorarme mucho, bueno, queríamos tocar uno de los casos de estudio que estamos trabajando, que estamos escribiendo sobre él. Después de toda esa panorámica que hemos hecho, queríamos centrarnos un poco en el caso de estudio de la serie sobre Miguel Bosé, porque nos parecía muy interesante para hablar sobre las potencialidades y las limitaciones de esta fórmula de los biopics sobre celebridades queer en España, ¿no? Vemos, por un lado, ciertas potencialidades en el desarrollo de este tipo de relatos audiovisuales, pero también ciertas tensiones y contradicciones que nos demuestran también que algunas de estas recuperaciones de memorias y de pasado pues tampoco son inocentes, ¿no? Y naif. En este caso, pues es una serie sobre la biografía de Miguel Bosé, que se desarrolla en 6 capítulos, entronca no solo con esa recuperación audiovisual que venimos destacando, sino que también se ha desarrollado en el ámbito del teatro, con obras teatrales como esta Miguel de Molina al desnudo, o En tierra extraña, sobre Rafael de León y Lorca, o Las memorias de Veneno, ¿no? Hay como una parte transmedia que excede el ámbito audiovisual. Y el propio Miguel Bosé, bueno, pues esta serie aparece en un contexto de explotación o de sacar rendimiento de su propia biografía, ¿no? Bien a través de libros sobre su infancia, sobre sus canciones, en este caso una ficción o más tarde una serie documental, ¿no? Dentro del ámbito de esas potencialidades, de esas aportaciones más potencialmente útiles o significativas de estos biopics, por ejemplo, esa revisión crítica del pasado se desarrolla aquí, por ejemplo, presentando pues, cómo Bosé vive distintas formas de homofobia en su entorno, bien con su padre, que tiene una masculinidad muy normativa y le obliga a cazar desde niño, bien a nivel social, por ejemplo, recuperando esta famosa entrevista con Mercedes Milá y las numerosas noticias falsas que se publicaban en los 80, 90 sobre si tenía SIDA o no tenía SIDA, con el fin de, bueno,
perjudicar su imagen y forzarle de alguna forma a salir del armario. Y en sintonía con estos biopics como el de Balenciaga que hemos mencionado, pues uno de los reclamos comerciales que tiene este tipo de ficciones es ese mostrar lo oculto, ¿no? Aquello de lo que la celebridad queer, en este caso, no ha querido hablar nunca frente a esa invisibilidad histórica, pues se forma parte del relato, ¿no? En este caso, uno de los reclamos que utiliza esta serie es pues, presentar sus relaciones con hombres que siempre habían sido un tabú o de las que él no había querido hablar. En sintonía con estos biopics de los que mencionábamos, una cuestión a nivel narrativo y formal que nos llamaba la atención es cómo recrean de una forma muy literal momentos que se consideran relevantes en la cultura popular y mediática, ¿no? Por ejemplo, pues si en Bohemian Rhapsody el concierto de Live Aid se recrea con mucha precisión, o en Rocketman el videoclip de Elton John de I'm Still Standing, pues en el caso de esta serie se recrea con muchísimo detalle la primera aparición en televisión de Miguel Bosé como cantante en el programa de José María Íñigo, que llamó mucho la atención en su momento por los pasos de ballet que hacía, cómo se movía, etcétera, ¿no? Y que presentaban un tipo de estrella muy diferente a las masculinas que había en el momento. Y en fin, o esta famosa entrevista, como digo, con Mercedes Milá en Antena 3 en el año 92, donde él se rebela contra esa prensa que le persigue y trata de generar bulos en torno a su imagen. Estos serían como los aspectos de mayor potencialidad. Por otro lado, detectamos en torno a un producto como este, pues tensiones y contradicciones, ¿no? Miguel Bosé ha sido una figura que aquí se nos presenta como un pionero, pero que tradicionalmente dentro del activismo LGTB ha sido muy criticada por nunca haber salido del armario públicamente con la utilidad que eso hubiera podido tener como referente para otras personas, para visibilizar y demás. En este caso, pues la serie omite este tipo de cuestiones, o el hecho de que su salida del armario fue forzada a raíz del conflicto que tuvo con una de sus parejas. Vemos también cómo en productos como estos se simplifica el relato biográfico para entrar en esa dicotomía del melodrama de presentar a sus personajes protagonistas más como héroes o más como víctimas, ¿no? Cuando en el caso de Bosé pues hay como muchos claroscuros que se podrían abordar y que la serie pasa por alto, ¿no? También es muy interesante desde el punto de vista industrial que en origen se presentó o se anunció como una serie de 3 temporadas, con 8 episodios, en total 24, un poco replicando, ¿no?, la serie que existió hace unos años sobre Luis Miguel, ¿no?, también conscientes de que Bosé tiene público no solo en España, sino también en el ámbito latinoamericano, pero entre medias pasó pues todo lo del COVID, su vinculación con el movimiento negacionista y, en fin, toda una crisis de reputación de imagen muy relevante que les pilla a la productora con el proyecto empezado y al final se recorta a una serie biográfica de solo 6 capítulos que se estrena inicialmente en Latinoamérica y que en España no tiene buen encaje y buena circulación. Se estrena de forma tardía y a través de una plataforma poco conocida como es Sky Showtime, ¿no? E incluso ya rizando el rizo, como Bosé, que siempre ha renegado de la prensa y demás, acepta que remonten la serie en 4 capítulos para estrenarla en Telecinco, ¿no?, que es la cadena que tradicionalmente más se ha centrado en cuestiones rosas, de vida privada, y que él tradicionalmente ha odiado, pero con tal de llegar a un público, pues bueno, acepta que la serie sea remontada, no respetando los contenidos originales, ¿no?, y ese contexto de prensa rosa, en fin, como el de la imagen que ponemos aquí, ¿no? También nos invita a reflexionar sobre por qué tiene limitado gancho comercial por el personaje, por esos planteamientos simplificadores sobre la figura de Bosé. Y esto nos invita a reflexionar también sobre pues esas tensiones que existen en este tipo de productos audiovisuales sobre qué hacer con esa figura queer cuando hay elementos que dificultan el tratamiento melodramático, ¿no?, que no es solo héroe, no es solo víctima. Por supuesto, es una figura que hace aportaciones históricas a la cultura popular, pero a la vez la serie también evidencia
una instrumentalización por parte de la industria audiovisual o por parte de la propia estrella de luchas sociales con la que él mismo no se había vinculado demasiado, ese aprovechamiento de esos nuevos públicos que se están desarrollando y, en fin, pues vemos claramente un producto muy impulsado desde la industria y que simplifica los relatos históricos para tratar un poco de revitalizar su carrera, sobre todo porque a partir de los 80, pues los aspectos más problemáticos de Miguel Bosé pues no salen en la serie. Y eso por la parte más de análisis textual y discursivo. Bea nos va a contar ahora la parte de focus. Sí, muchas gracias, Sandy. Bueno, hemos elegido Te estoy llamando locamente porque nos parecía también un caso paradigmático de este boom, ¿no? de recuperar las memorias de la disidencia sexual, y lo hemos lo hemos trabajado más concretamente a través de los focus group. Seguramente si lo hiciéramos dentro de medio año estaríamos trabajando con La bola negra, que, como seguramente sabréis, es la peli que han hecho ya los Javis, que se presentó en Cannes, que ganaron mejor dirección en Cannes, y que aborda pues, bueno, la vida de Federico García Lorca desde una perspectiva también muy central en lo que se refiere a su identidad sexual. Y entonces, bueno, creemos que es uno de los grandes hitos que va a haber en esta tendencia que hemos localizado. Pero bueno, nosotros hemos trabajado primero con Te estoy llamando locamente, que no sé si habéis podido ver o no. Es una película, como pasaré luego a continuación a comentar, es una película bastante esperanzadora, es una película con mucho alivio dramático, es una película bonita, ¿no? Bueno, pero antes de centrarnos en Te estoy llamando locamente, sí que queríamos traer aquí a algún autor, alguna autora que está trabajando últimamente estos temas, ¿no? Cómo se recupera el patrimonio LGTBI+ en general, ¿no? Y nos hablan de que las investigaciones son muy escasas y muy recientes, ¿no? Sobre todo porque las personas LGTB tenemos, o lo que se llama, esas memorias débiles, ¿no? Esas memorias marginales, porque nunca han estado en el centro de las políticas públicas de memoria, ¿no? Y por tanto muchas de esas memorias se pierden, y es lo que suele pasar con los grupos vulnerables o marginados históricamente. Y como decía Santiago, en el contexto anglosajón hay alguna cosa, pero en el contexto español hay muy poco. Así que queríamos cubrir ese hueco. Y lo hemos hecho, estamos intentando hacer a través de Te estoy llamando locamente, que es una película reciente, que sin embargo se ambienta en el pasado. Como ya he explicado antes, Santi se ambienta justo en el año 77 en Sevilla. Es un relato blanco sobre un chico, un chaval que empieza a acercarse al movimiento, a ese incipiente movimiento LGTB que va surgiendo en las grandes ciudades, en este caso en Sevilla, muy coordinado con otros grandes movimientos de la época, de la transición, como pueden ser los movimientos cristianos de base, auspiciados por esos curas obreros, ¿no? Y también otros como las luchas obreras, que aquí se ve muy bien concretamente en unas huelgas que tuvieron lugar en Sevilla, ¿no? En esos años. Y bueno, está dirigida por Alejandro Marín, que también es responsable de otras ficciones también con esta perspectiva, ¿no? Como puede ser Maricón Perdido, de la que hemos hablado antes, o la canción que es sobre la participación de Maciel en Eurovisión. La peli sí tuvo buena recepción crítica, tuvo 5 nominaciones a los Goya, aunque no hizo gran taquilla, la verdad. Bueno, entonces lo que hicimos con esta película fueron 2 focus group. Los hicimos los días que veis aquí, 15 y 29 de marzo, en el Centro LGTB de La Rioja. Solo hicimos 2 porque vimos que la bibliografía disponible decía que en el caso de públicos muy homogéneos eran suficientes dos grupos, porque empezaban a repetirse ya las respuestas. En este caso, además, contábamos con gente que tenía cierta confianza entre ellos y hablaron de forma
bastante espontánea y fueron muy enriquecedores los focus, ¿no? De hecho, bueno, pues la media habitual de los focus groups son de unos 90 minutos y aquí estuvimos 97 en el primero y 103 en el segundo. Todas las personas que participaron eran cis, sí que hubo representación de lesbianas, bisexuales y gays, y con una edad una horquilla de edad bastante amplia. Y esto va a ser bastante importante en el análisis de las respuestas, porque vimos diferencias bastante notables entre las personas mayores que sí habían vivido la época de la película y las personas jóvenes que no habían vivido esa época. Y luego, bueno, hicimos un análisis temático con respecto a las respuestas que nos dieron. Utilizamos Pinpoint, que es una herramienta de Google que transcribe el audio y además agrupa temáticamente. Así que para el primer trabajo, para el primero, bueno, pues eso, la primera criba, digamos, nos vino muy bien. Y si puedes pasar. Lo que vimos es que todos los participantes valoraron positivamente la película porque dijeron que tenía un mensaje muy esperanzador y que generaba reflexión, pero sí que vimos diferencias, como ya adelantaba, vimos diferencias bastante importantes entre los jóvenes a la hora de valorar la representación de esa represión histórica a las personas LGTB. Y ahí sí que vimos como las personas mayores utilizaban términos como, literalmente dijeron, descafeinada, ¿vale? Muy light, para hablar de esa violencia. Y ahora vamos a hablar de violencias en concreto que se muestran en la película y que valoraron de forma distinta estos focus group, ¿no? En el caso de la represión social hay una escena en la película en la que les invitan a este chico interpretado por Omar Banana, el personaje se llama Miguel, y a su madre a una boda. Entonces él empieza a beber y claro, al beber le sale la pluma, empieza a bailar, le sale la pluma y algunos invitados, algunos hombres cis hetero invitados a la boda empiezan a reírse de él. En ese momento, pues la madre, como ha dicho antes Santi, es el personaje con el que el espectador hace el arco de transformación, porque es una madre que al principio no quiere ni oír hablar del tema y de hecho, bueno, echa al hijo de casa, etcétera, pero al final acaba apoyando el movimiento de liberación homosexual, el MAR, surgido en Sevilla en esos años. Y es bueno, tiene mucho que ver también con lo que el otro día me mandó Juanjo, un artículo precisamente sobre cómo las narrativas, dependiendo de cómo se estructuren, tienen un impacto u otro en los espectadores. Y es verdad que las narrativas más clásicas, digamos las de introducción, nudo y desenlace, hacían aumentar, al menos según este estudio, habría que replicarlo y es otra línea que podemos seguir en el futuro, consiguen un mayor transporte narrativo y por tanto una mayor identificación con el personaje y por tanto bueno, consiguen cambiar más las actitudes, ¿no? de los espectadores. Aquí veíamos que estas personas LGTB que veían la película se sentían muy identificados con esa represión social, ¿no? Ese lo hago por ti, de la madre, bueno, vámonos ya para casa, sin querer decirle lo que estaba haciendo, pero de alguna manera intentando que no se rieran de él, protegiéndole, ¿no? Y eso sí que era algo que, por ejemplo, pues el participante cisgénero gay de 32 años pues dice que es algo que había vivido, literalmente decía eso, y dice, de alguna forma te reprimen consciente o inconscientemente de algunas cosas para siempre, seguramente pensando en ti, en que no se rían, ¿no? Y eso es algo con lo que conectaron mucho los participantes. Sin embargo, pues otros tipos de violencia que se muestran en la película sí que generaron mucho más debate. Hay una escena en la que su madre le lleva a una terapia de electroshock al personaje. Y ahí, sobre todo, los participantes de mayor edad dijeron que, claro, porque la película tiene un tono, como os digo, muy blanco. Entonces, dijeron que esa escena les había parecido, como veis aquí, muy light. Dijeron, es casi comedia. Claro, o decían del médico, es demasiado bueno.
claro, las personas que sí habían vivido esa represión tenían un referente en la realidad. Las personas jóvenes no habían nacido en los años 70 y por tanto no les chirrió tanto. Otros tipos de violencia tampoco les chirriaban tanto, si puedes cambiar, Sí. Santi, como era la represión policial y judicial, ¿no? Eh, a los de más edad sí que dijeron que ellos habían sufrido o vivido, sobre todo vivido, amigos a los que habían metido en el calabozo, a los que habían encarcelado, a los que habían dado palizas. Y eso también está en la película, pero de una forma algo más desdibujada para determinadas personas, para las personas mayores, ¿vale? Si puedes pasar. Sí. Sin embargo, pues eso, ellos decían que era bastante más dura, aunque la película intenta retratarlo de una forma bastante realista. Aquí vemos, por ejemplo, un frame de la película en la que vemos pues, directamente al guardia civil con la foto de Franco detrás, ¿no? Es decir, que la película intenta huir de lo que Santi ha denominado como martirio queer, ¿no? Esa cuestión en la que año tras año, película tras película, década tras década, cuando los personajes LGTB salían en las películas era porque iban a sufrir, iban a sufrir palizas, iban a sufrir la soledad, iban a sufrir la cárcel, iban a sufrir, bueno, de muchas maneras, ¿no? Entonces esta película, que es actual, que está hecha por un chico joven, sí que trata de huir de eso. Pero al tratar de huir de eso, algunas personas lo pueden ver, obviamente, como una forma descafeinada de tratar esa violencia. Y la represión judicial, pues aquí vemos, por ejemplo, la bandera, ¿no? La gran bandera preconstitucional, ¿no? El juicio, por ejemplo, no se muestra en la película, no se muestra. Eso fue algo que los participantes también dijeron que les había chirriado, ¿no? Que al final va todo sobre una persona cuyo sueño es cantar, que le detienen una redada, que le encarcelan, que le llevan a juicio, pero el juicio no se muestra. El final de la película es cuando ha salido, presumimos que ha estado en la cárcel, no lo sabemos, y va a presentarse al programa al que siempre se había querido presentar, que es un programa que hubo en televisión española, un proto talent show que se llamó Gente Joven. Entonces nos omite esas partes más duras. Y también hubo una cuestión, por ejemplo, una de las participantes era jurista, había estudiado Derecho y criticó muchísimo el que no tenía ni idea de las leyes como la ley de vagos y maleantes o la ley de peligrosidad y rehabilitación social, y que en ningún momento había estudiado en la carrera, y le enfadó bastante, fue bastante tajante en ese aspecto. Y por último, algunos temas menos controvertidos en los grupos de discusión, pero que sí que salieron, fue que valoraron muy positivamente la presencia de actores y de no solo actores, sino directores, o sea, el director o los guionistas que está coescrita esta película, sí que valoraban haber reconocido esos referentes LGTB, pues por ejemplo Alba Flores, por ejemplo la Dani, ¿no? Entonces, o por ejemplo Marc Ambroyé, que aparece al final de la película. Las personas LGTB de los focus group sí la reconocieron y lo valoraron como muy positivamente, ¿no? Pero sí que dijeron que efectivamente, como ya habíamos detectado, hay una falta de referentes o de personajes lésbicos. También indicaron falta de personajes de otro tipo de estigmatización, como pueden ser las personas racializadas o las gordas, algo que destacaron en los focus group. Y también destacaron que la película les había hecho reflexionar mucho sobre la importancia del asociacionismo, ¿no? Y cómo en estos tiempos que vivimos, de ese backlash, ¿no? De ese retroceso jurídico, legal y social, sobre todo, político, que es muy importante el asociacionismo, y ellos lo reflejaron explícitamente en los focus group. Y también hubo una reflexión sobre la importancia del estatus económico en aquella época, y cómo la película tampoco conseguía captar bien las diferencias entre las personas adineradas LGTB que eran detenidas o que eran señaladas, y las personas que tenían un contexto como el de la película, que es una familia de clase social, tiene una sastrería, y es una película de clase social, digamos, media-baja.
Entonces, bueno, esos son un poco los puntos más importantes que queríamos traer aquí sobre estos dos focus group que de momento hemos realizado. Así que nada, muchas gracias